¿Te has preguntado cómo terminaron realmente las vidas de los 12 apóstoles? ¿Qué sacrificios hicieron y cómo enfrentaron sus últimos momentos? Descubre el trágico pero heroico final de estos hombres que cambiaron el curso de la historia, siguiendo fielmente a su maestro hasta el fin. Empecemos. En la sencillez del día a día, en la Galilea de tiempos antiguos, comenzó la historia de 12 hombres cuyas vidas estaban a punto de entrelazarse con el destino de una misión divina. Eran pescadores, campesinos y artesanos, inmersos en la cotidianidad de su trabajo, desconocedores de que el llamado de una sola voz cambiaría no solo sus vidas, sino también el curso de la humanidad. Jesús de Nazaret, en su andar por las orillas del mar de Galilea, encontró a estos hombres. A Simón, luego llamado Pedro, y a su hermano Andrés, los vio lanzando la red al agua en busca del sustento diario. «Venid detrás de mí», les dijo, «y os haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, dejaron sus redes. Algo en su interior les decía que aquel encuentro era el inicio de algo trascendental. No muy lejos de allí, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, reparaban sus redes junto a su padre. Jesús los llamó, y ellos, dejando atrás su barca y a su familia, se sumaron al grupo que seguiría al Maestro. Este acto de fe y abandono marcó el inicio de su transformación, de simples pescadores a heraldos de una nueva era. El llamado continuó, extendiéndose a Mateo, sentado en su puesto de cobro de impuestos. La sociedad lo marginaba por su oficio, pero Jesús vio en él a un discípulo. Mateo se levantó, dejando atrás las riquezas temporales por un tesoro eterno que ni la corrupción ni el óxido pueden destruir. A medida que el grupo crecía, cada encuentro reflejaba la diversidad de aquellos que Jesús escogía, desde Tomás, con su mente inquisitiva, hasta Simón el celote, ardiente en su fervor político. Aún así, Jesús los unió bajo un mismo propósito, enseñándoles a mirar más allá de sus diferencias hacia una misión común. Sin embargo, este llamado no era promesa de un camino fácil, aunque todavía no lo sabían. Cada paso que daban junto a Jesús los acercaba más a su propio destino trágico. No serían solo pescadores de hombres, sino también testigos del mayor acto de amor y sacrificio conocido por la humanidad. Sus futuros martirios, aunque marcados por la brutalidad y el misterio, serían testimonio de una fe inquebrantable y de un mensaje que trascendería el tiempo. En el humilde inicio de su llamado, en las orillas de un lago bajo el sol de Galilea, se plantaron las semillas de lo que sería la Iglesia, destinada a crecer y enfrentarse a los vientos de la historia con la fuerza de su fe. Los 12, tras aceptar la invitación de Jesús, se vieron inmersos en una realidad donde lo cotidiano y lo extraordinario se entrelazaban. Siguiéndole por senderos y poblados, se convirtieron en testigos directos de acciones que desafiaban toda lógica humana y en receptores de enseñanzas que penetraban el alma. La multiplicación de los panes y los peces fue uno de esos momentos que dejaron una marca indeleble en ellos. Frente a una multitud hambrienta, con recursos que parecían irrisorios, presenciaron cómo Jesús, con una serenidad que imponía respeto, transformaba la poca comida disponible en suficiente para alimentar a miles. La recolección de las sobras, más de lo que habían comenzado, les mostró que, bajo la guía de Jesús, lo poco que se ofrece puede convertirse en abundancia. Cuando Pedro preguntó a Jesús cuántas veces debería perdonar a alguien que lo ofendiera, planteando si solo 7 veces sería suficiente, esperaba una cifra exacta. La respuesta de Jesús, no solo 7, sino 70 veces 7, trascendió la expectativa de Pedro, enseñando que el perdón no debe tener límites. Esta enseñanza resalta la necesidad de perdonar de manera ilimitada, mostrando así la profundidad de la misericordia de Dios. El encuentro con la samaritana junto al pozo fue otra experiencia transformadora.
Observaron cómo Jesús dialogaba con ella, una mujer de Samaria, traspasando barreras sociales y religiosas con una facilidad que los asombraba. Este acto les enseñó sobre la universalidad del amor y la aceptación, principios esenciales para la comunidad que estaban formando. La transfiguración en el monte Tabor reveló la gloria divina de Jesús a Pedro, Santiago y Juan. La visión de Jesús conversando con Moisés y Elías, rodeado de una luz celestial, y la voz desde el cielo confirmando su filiación divina, reforzaron su fe y su comprensión de la misión que Jesús tenía encomendada. Sin embargo, la predicción de Jesús sobre su muerte y resurrección les sumió en la confusión y el miedo. Aunque seguían sin comprender completamente, esta revelación comenzó a prepararlos para el inevitable desenlace de su misión, una realidad que aún no estaban listos para aceptar. A medida que el ministerio de Jesús se expandía, también lo hacía el espectro de desafíos que los 12 enfrentaban. Las multitudes que se congregaban para escuchar a Jesús eran un testimonio de la sed de esperanza y sanación que prevalecía en la tierra. Pero no todos veían con buenos ojos el creciente movimiento que se formaba alrededor del Maestro. Los líderes religiosos, custodios de la ley y las tradiciones, comenzaron a ver en Jesús y sus enseñanzas una amenaza directa a su autoridad. Los enfrentamientos verbales en plazas públicas y templos se volvieron más frecuentes. Los apóstoles, testigos de estos choques, aprendían de Jesús no solo la sabiduría para responder a las interrogantes difíciles, sino también la fortaleza para sostener la verdad en un ambiente cada vez más hostil. La hostilidad no se limitaba a los debates intelectuales o teológicos. La persecución física se convirtió en una realidad tangible. Tras una jornada de enseñanzas en una sinagoga, Jesús y los apóstoles se vieron enfrentados repentinamente a la hostilidad del mundo exterior. No bien habían cruzado el umbral de salida, un grupo los interceptó, lanzándoles piedras sin ninguna advertencia. La sorpresa y el impacto definieron aquellos instantes mientras intentaban resguardarse y comprender la agresión. Un crudo recordatorio del precio que ya empezaban a pagar por seguir a Jesús. Cada ataque, cada rechazo, servía para solidificar su entendimiento de que el camino que habían elegido estaba lleno de sacrificio. Pero quizás el desafío más grande para los 12 fue la incomprensión y el rechazo por parte de sus propias comunidades y en algunos casos familias. Dejar atrás sus antiguas vidas significó también enfrentarse al aislamiento social y a la duda de aquellos que no comprendían su misión. Estos momentos de soledad y cuestionamiento personal les enseñaron la importancia de la fe y la confianza mutua dentro del grupo, uniendo aún más a los apóstoles en su compromiso compartido. En medio de estos desafíos externos, Jesús les preparaba para el mayor sacrificio. A través de parábolas y conversaciones íntimas, comenzó a revelarles el destino final de su misión, su propia muerte. Aunque estos anuncios eran recibidos con confusión y a veces con negación, eran parte esencial de su formación, destinada a prepararlos para lo que estaba por venir. El momento más emblemático de este periodo fue la última cena. En esta íntima reunión, Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto de humildad y servicio que encapsulaba la esencia de su enseñanza. Les habló de un nuevo pacto, sellado con su sangre, que sería derramada por muchos. Aquella noche, bajo la luz tenue de las lámparas, los apóstoles comenzaron a comprender la magnitud del amor y el sacrificio que Jesús estaba dispuesto a ofrecer. Esta fase de su viaje juntos, llena de desafíos y enseñanzas profundas, forjó en los 12 una resiliencia y una devoción que los llevaría a continuar la obra de Jesús, incluso en su ausencia física. La promesa de persecución y sufrimiento no disminuyó su determinación. Al contrario, les dio una perspectiva más clara del camino que tenían que recorrer, un camino marcado por la fe inquebrantable y el amor sacrificado.
Tras la resurrección de Jesús y su ascensión, los apóstoles enfrentaron un mundo donde su fe no solo era contracorriente, sino también motivo de persecución. Jerusalén, la ciudad que había sido testigo de los días finales de Jesús, pronto se convirtió en un lugar peligroso para sus seguidores. La hostilidad de las autoridades religiosas y la indiferencia del poder romano obligaron a los apóstoles a tomar una decisión crucial: quedarse y enfrentar una muerte casi segura o huir para preservar el mensaje que se les había confiado. La elección, aunque difícil, estaba clara. Inspirados por el Espíritu Santo recibido en Pentecostés, decidieron dispersarse más allá de las fronteras de Judea, llevando consigo la semilla del Evangelio a tierras desconocidas. Esta dispersión no fue un acto de cobardía, sino una estrategia divinamente inspirada para asegurar que las buenas nuevas de salvación alcanzaran a todos los rincones del mundo conocido. Hechos 2, 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pedro, enfrentando la realidad de la persecución en Jerusalén, se dirigió hacia el oeste, con Roma en su horizonte. Su trabajo en la ciudad principal del imperio fue difícil no solo porque allí se concentraba el poder, sino también porque era un lugar donde se mezclaban muchas culturas y creencias diferentes. A pesar de los peligros, Pedro sabía que su llamado era llevar la luz del Evangelio incluso a la sombra del Coliseo. Juan, por su parte, encontró refugio en Éfeso, una ciudad conocida por su diversidad y su abierta hostilidad hacia las nuevas enseñanzas. Allí, en medio de la persecución, Juan escribió algunas de las obras más profundas del Nuevo Testamento, incluido el Apocalipsis, durante su exilio en la isla de Patmos. Su presencia en Éfeso ayudó a cimentar las bases de lo que sería una de las comunidades cristianas más influyentes de la antigüedad. Tomás, llevando consigo el mensaje de esperanza, se aventuró hacia el este, llegando hasta la India. A pesar de la barrera del idioma y las vastas diferencias culturales, Tomás estableció las primeras comunidades cristianas en el subcontinente, demostrando que el amor y la redención que ofrecía Jesús eran verdaderamente universales. La dispersión de los apóstoles marcó el inicio de la transformación del cristianismo de un movimiento judío marginal a una fe global. Cada uno, en su nuevo hogar, enfrentó desafíos únicos, desde la oposición directa hasta la tarea de explicar conceptos complejos a culturas completamente diferentes. Sin embargo, en cada desafío, vieron la mano de Dios guiándolos, abriendo corazones y mentes a la verdad del Evangelio. Esta fase de su misión fue una prueba de su fe, pero también una demostración de su compromiso inquebrantable con el mandato que Jesús les había dejado: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A pesar de las adversidades, los apóstoles sembraron las semillas de lo que sería una explosión de fe que con el tiempo cambiaría el mundo. La diseminación del Evangelio por el mundo conocido llevó a los apóstoles a enfrentar destinos marcados por la fe y el sacrificio extremo. Cada uno, en su propia misión, se encontró con la muerte, no como un final, sino como el último paso en su camino de fe. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Felipe llevó la palabra de Dios hasta la Frigia, en la actual Turquía, donde su dedicación a la predicación del Evangelio provocó la ira de las autoridades locales. Estas lo condenaron a morir crucificado, un castigo cruel para aquellos que veían como amenaza. Con valentía, Felipe fue atado y clavado en la cruz, sin mostrar miedo. Incluso en esos momentos de dolor, continuó compartiendo su fe, orando por quienes lo rodeaban. Bartolomé, conocido también como Natanael, viajó extensamente, llegando hasta la India y Armenia. En Armenia le esperaba un destino muy duro. Lo capturaron y decidieron matarlo de una forma muy dolorosa. Primero, mientras Bartolomé aún estaba vivo, le quitaron la piel.
Imagínate el dolor tan grande que tuvo que sentir, porque todo esto lo hicieron sin que él pudiera hacer nada para escapar, ya que lo tenían bien atado. Después de haberle quitado la piel y causarle tanto sufrimiento, la última parte de su castigo fue cortarle la cabeza. Esta forma de matarlo era para que su muerte sirviera de ejemplo a otros, mostrando lo que les podría pasar si seguían el mismo camino que él. Santiago el Menor, destacado líder de la Iglesia en Jerusalén y escritor de la epístola que lleva su nombre, enfrentó un final marcado por su inquebrantable fe en Cristo. Por su rechazo a renunciar a sus creencias, fue llevado a la cima del templo, desde donde fue brutalmente arrojado al vacío. A pesar de la violencia de su caída, Santiago milagrosamente sobrevivió, un testimonio de su resistencia física y espiritual. Sin embargo, aunque Santiago sobrevivió a la caída, esto no impidió que quienes querían matarlo siguieran con su plan. Se acercaron a él y, sin dudarlo, lo golpearon hasta que murió. Simón el Celote, ferviente en su pasión por la causa de Cristo, llevó su ministerio más allá de las fronteras de Israel. Se cree que su viaje misionero terminó en Persia, donde su compromiso con su fe enfrentó la prueba definitiva. Al negarse a ofrecer sacrificios al sol, práctica común y esperada en esa cultura, Simón demostró su lealtad inquebrantable a las enseñanzas de Cristo. Como resultado, fue sentenciado a la decapitación, un castigo severo destinado a servir de advertencia a otros que pudieran desafiar las tradiciones establecidas. Judas Tadeo, también conocido por llevar el Evangelio a lugares distantes, compartió un destino similar al de Simón en Persia. La tradición cuenta que, unidos en su misión divina, ambos se enfrentaron a la muerte con una resolución inquebrantable, siendo Judas condenado a morir bajo una lluvia de flechas por su rechazo a renunciar a su fe y convertirse a las prácticas religiosas locales. Andrés, el hermano de Pedro y ardiente seguidor de Jesús, difundió el Evangelio hasta llegar a Grecia, donde en Patras su pasión por propagar su fe lo puso en conflicto directo con las autoridades locales. Fue sentenciado a una muerte por crucifixión en una cruz con forma de X que hoy se asocia con su nombre. En el umbral de su ejecución, Andrés no dejó de predicar a quienes lo rodeaban, haciéndolo con tal convicción y fervor que sus captores consideraron liberarlo. Sin embargo, él, demostrando una profunda humildad y compromiso con su fe, rechazó la oferta de salvación, eligiendo abrazar el mismo destino de sacrificio que su Maestro Jesucristo. Mateo, antes recaudador de impuestos y luego ferviente difusor de la verdad divina, encontró su final en Etiopía, víctima de la espada de un rey furioso por la conversión de su consorte al cristianismo. Este monarca, viendo en la nueva fe una amenaza a su poder, ordenó la ejecución de Mateo, quien aceptó su destino con serenidad, consciente de haber cumplido con su misión. En sus últimos momentos reflejó una paz profunda, dejando atrás una comunidad fortalecida en su fe. Tomás, apodado el Incrédulo, cuya fe fue forjada en la duda para convertirse en una roca inamovible, llevó su misión hasta la India. Allí, su dedicación a la enseñanza del amor y la redención encontró resistencia. La leyenda narra que fue martirizado, atravesado por lanzas de paganos que rechazaban su mensaje. Aún en su último aliento, Tomás se mantuvo firme, un testimonio viviente del poder transformador de la fe. Juan, conocido como el Amado, también pasó por momentos difíciles, pero no murió como mártir, como algunos de sus compañeros. Lo mandaron lejos, a la isla de Patmos, donde tuvo una visión importante que escribió en el libro del Apocalipsis, hablando sobre cómo el bien vencería al mal al final. Se cree que después Juan volvió a la ciudad de Éfeso y allí vivió hasta que murió de viejo, siendo el único de los apóstoles que no fue asesinado
Pedro, la roca sobre la cual se edificaría la Iglesia, enfrentó su final en Roma, bajo el gobierno tiránico de Nerón. Al ser condenado a la crucifixión, Pedro solicitó un último deseo: ser colocado en la cruz con la cabeza hacia abajo. Este pedido no era un mero capricho, sino un acto cargado de significado. Pedro se consideraba indigno de compartir la misma muerte que Jesucristo. Su crucifixión, ejecutada de esta manera inusual, resaltó no solo su humildad profunda, sino también su devoción inquebrantable. Judas Iscariote, el traidor, se aparta de la nobleza de sus compañeros, consumido por la desesperación y el profundo arrepentimiento tras haber entregado a Jesús. Su tormento interior lo llevó a tomar una decisión fatal. En un acto de desesperación, Judas eligió poner fin a su propia vida. Se dice que se ahorcó, un gesto que refleja la magnitud de su sufrimiento y desesperanza. Tras el martirio de los apóstoles, el legado de su fe y sacrificio se convirtió en el cimiento sobre el cual la Iglesia primitiva continuó creciendo. En los albores de este nuevo capítulo, la comunidad cristiana en Jerusalén se encontraba en una encrucijada. Sin la presencia física de los apóstoles, se vieron obligados a interpretar las enseñanzas de Jesús y aplicarlas a los desafíos cotidianos. La elección de Matías para reemplazar a Judas Iscariote como uno de los 12 fue uno de los primeros actos simbólicos de esta nueva era. Un recordatorio de que la obra debía continuar, sin importar las adversidades. Mientras tanto, en Antioquía, la Iglesia experimentaba un crecimiento sin precedentes, convirtiéndose en un centro crucial para la misión gentil. Aquí, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos, un término que reflejaba la diversidad y la universalidad de su fe. Esto pasó porque en Antioquía había mucha gente de diferentes lugares y culturas, y necesitaban una manera de hablar de aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús, que era diferente a lo que la mayoría conocía. Empezaron a llamarlos cristianos, que básicamente significa pequeños Cristos o pertenecientes a Cristo. Pablo de Tarso, a pesar de no ser uno de los 12 apóstoles originales, se convirtió en una pieza clave para el crecimiento de la Iglesia. A través de sus misiones en Asia Menor, Grecia y finalmente en Roma, y mediante las muchas cartas que escribió, Pablo brindó apoyo y orientación a los creyentes esparcidos por diversas regiones. Se enfrentó a cuestiones complejas, debatiendo si la salvación provenía únicamente de la fe en Jesús o de la observancia de ciertas leyes, y si era necesario que los no judíos adoptaran prácticas judías como la circuncisión. Pablo puso un fuerte énfasis en la unión de todos los seguidores en Cristo, promoviendo un cristianismo abierto e inclusivo, capaz de cruzar las barreras culturales y geográficas, lo que ayudó a sentar las bases para una comunidad global de creyentes. La confrontación con las herejías fue otro desafío significativo para la Iglesia primitiva. Los líderes cristianos, armados con las enseñanzas apostólicas y un compromiso con la verdad revelada, se enfrentaron a interpretaciones erróneas y enseñanzas falsas que amenazaban la integridad del mensaje cristiano. El Concilio de Jerusalén, un modelo de resolución de conflictos dentro de la Iglesia, demostró la importancia de la deliberación colectiva y el regreso a las raíces apostólicas para guiar su camino. La construcción de una estructura eclesiástica comenzó a tomar forma, inspirada en el modelo de liderazgo servicial demostrado por los apóstoles. Los roles de obispos, presbíteros y diáconos se establecieron para atender las necesidades espirituales y materiales de la creciente feligresía. Esta organización ayudó a preservar la doctrina, administrar los sacramentos y ejercer la caridad, convirtiéndose en piedra angular de la identidad cristiana. Finalmente, la tradición apostólica, conservada a través de la escritura y la enseñanza oral, se convirtió en una fuente vital de autoridad y guía. Los credos tempranos,
como el credo de los apóstoles, surgieron como declaraciones de fe, resumiendo las creencias centrales del cristianismo y conectando a la Iglesia de la era posapostólica con sus raíces fundacionales. En la ausencia de los apóstoles, la Iglesia no solo sobrevivió, floreció. Sus cimientos, construidos sobre la roca de la fe apostólica y regados con la sangre del martirio, se expandieron más allá de lo imaginable, llevando la luz del Evangelio a todos los rincones del mundo conocido. La obra de los apóstoles, lejos de concluir en sus muertes, fue solo el comienzo de una historia que continúa escribiéndose hasta el día de hoy. Después de que los apóstoles partieron, sus historias no quedaron en silencio. Cada palabra que dijeron, cada paso que dieron, comenzó a vivir en el corazón de la gente. Las comunidades que se formaron gracias a ellos crecieron, llevando el mensaje de amor y esperanza a todos los rincones del mundo. Este mensaje se convirtió en la luz que guiaba a la Iglesia naciente. 1 Pedro 4, 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Los escritos que nos dejaron, llenos de amor y sabiduría, se convirtieron en el tesoro más grande para quienes los seguían. Estas palabras no eran solo para leer, eran para vivir. Se compartían en las reuniones, se enseñaban a los niños y se usaban para encontrar consuelo en momentos difíciles. Era como si los apóstoles aún estuvieran con ellos, hablando a través de las generaciones. Inspirados por la valentía de los apóstoles, hombres y mujeres como Timoteo y Priscila viajaron a lugares lejanos para compartir la buena noticia. Timoteo, discípulo y compañero cercano de Pablo, continuó su labor evangelizadora en Éfeso, mientras que Priscila, junto con su esposo Aquila, se destacó por su trabajo misionero y por acoger iglesias en su hogar. No importaba el peligro o el miedo, la fe y las historias de los apóstoles les daban fuerza. Con cada nueva persona que escuchaba el mensaje, el espíritu de los apóstoles seguía vivo, tocando más y más corazones. Cuando surgían problemas o dudas sobre qué creer o cómo actuar, la gente miraba hacia atrás, hacia las vidas y palabras de los apóstoles. Sus ejemplos eran como faros en la noche, mostrando el camino correcto. A través de ellos, la Iglesia aprendió a permanecer unida y a amarse unos a otros, justo como los apóstoles habían enseñado. El arte también se llenó con sus historias. Las pinturas, como las famosas obras de Caravaggio, que retratan la conversión de San Pablo y la incredulidad de Santo Tomás. Los vitrales de la Catedral de Chartres, que iluminan con luz colorida las vidas de los santos. Y las canciones que se entonaban en las iglesias no solo decoraban, contaban las aventuras de los apóstoles, su fe y su amor por Jesús. Era una manera de ver y sentir lo que habían vivido, haciendo que sus historias fueran reales para todos, incluso para aquellos que no sabían leer. Así, la historia de los apóstoles se convirtió en una llama que nunca se apaga. En cada acto de bondad, en cada palabra de verdad y en cada esfuerzo por estar juntos, ellos están presentes. Su legado nos invita a vivir con fe y amor cada día, recordándonos que, aunque han pasado muchos años, su mensaje sigue siendo tan poderoso como siempre. Con el legado de los apóstoles como su brújula, los seguidores de Cristo se embarcaron en viajes que los llevaron más allá de los confines conocidos, hacia tierras donde el mensaje del Evangelio resonaba nuevo y poderoso. La semilla de fe, plantada en tierras lejanas, comenzó a brotar, arraigándose profundamente en el corazón de diversas culturas y comunidades. Los misioneros, inspirados por la pasión y el compromiso de los apóstoles, atravesaron océanos y desiertos, llevando consigo nada más que su fe inquebrantable y las historias de aquellos que habían caminado junto a Jesús. En cada parada de su viaje, compartían el amor y la esperanza que Jesús enseñó, encontrando a menudo terreno fértil en los corazones de aquellos que escuchaban.
No siempre fue fácil. Se encontraron con desafíos y resistencias, enfrentaron peligros y persecuciones, pero la fuerza de su convicción los mantuvo firmes. En cada dificultad recordaban las pruebas que los apóstoles habían superado y encontraban en ellas la fuerza para continuar. Su determinación era un eco de la valentía apostólica, un testimonio viviente de su fe. A medida que las comunidades crecían, la enseñanza de los apóstoles tomaba nuevas formas, adaptándose a las culturas y lenguajes locales, pero su esencia permanecía inalterada. La buena nueva de amor, redención y esperanza trascendía las barreras, uniendo a las personas más allá de sus diferencias. La universalidad del mensaje cristiano, fundamentado en las vidas y palabras de los apóstoles, demostraba su poder transformador. En este proceso, la Iglesia encontró su voz en una multitud de idiomas, celebró su fe en una variedad de expresiones y reconoció la belleza de la diversidad dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. La fe apostólica, vibrante y viva, continuaba su expansión, tejida ahora en el tapiz de la humanidad. Y así, la historia de los apóstoles, lejos de concluir con el final de sus vidas terrenales, marcó el comienzo de una travesía que se extiende hasta nuestros días. En cada acto de amor, en cada gesto de compasión, en cada palabra de verdad, su legado perdura, invitándonos a todos a ser parte de esta historia continua. La misión que comenzó en las orillas del mar de Galilea sigue adelante, impulsada por el Espíritu Santo, llevando la luz del Evangelio a los rincones más oscuros del mundo y más allá, hacia el futuro, hacia la eternidad. Luego de sumergirnos en la profunda y emotiva historia de los 12 apóstoles, sus vidas de entrega, sus viajes llenos de fe y los fundamentos que establecieron para nuestra Iglesia, nos sentimos inspirados a seguir su ejemplo. Su amor por Cristo y su compromiso inquebrantable nos invitan a vivir el Evangelio con la misma pasión y dedicación. En este momento de reflexión, unámonos en una oración que busca conectar con ese espíritu apostólico, resonando en nuestros corazones y guiando nuestro caminar. Padre Celestial, que llamaste a los 12 apóstoles para seguir a Jesús y ser portadores de tu palabra, te damos gracias por su testimonio de fe y amor. Inspíranos con su valentía, para que también nosotros podamos ser testigos de tu amor en el mundo de hoy. Lléname con el Espíritu Santo que guió a los apóstoles, dándome la fuerza y la sabiduría para llevar tu luz a los rincones oscuros de nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivir según las enseñanzas de Jesús, amando a nuestro prójimo, sirviendo a los necesitados y buscando la justicia y la paz en cada acción. Que, al igual que los apóstoles, nuestro caminar sea un reflejo de tu amor y un testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo. Concede, oh Dios, que la Iglesia siga siendo guiada por el ejemplo de los apóstoles, unida en la misión de compartir el Evangelio. Que en nuestra diversidad encontremos la unidad en tu amor, trabajando juntos para construir tu reino en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Al concluir nuestra travesía por las vidas transformadoras de los 12 apóstoles, esperamos que hayan hallado inspiración y reflexión en cada relato compartido. Si estas historias han tocado sus corazones y desean profundizar más en la riqueza de nuestra fe, les extendemos una calurosa invitación para ser parte de nuestra familia en Oasis Bíblico en YouTube. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video si les ha gustado, activar la campanita para estar al día con nuestras publicaciones y, muy importante, dejar sus comentarios. Nos interesa mucho saber qué otros relatos bíblicos, personajes o enseñanzas desean explorar. Sus preguntas y curiosidades nos guían para ofrecerles contenido que enriquezca su camino espiritual.
Así que, por favor, compartan sus ideas y sugerencias abajo. Además, al compartir este video con su círculo cercano, nos ayudan a alcanzar y animar a más almas en su búsqueda espiritual. Desde Oasis Bíblico, les agradecemos sinceramente por acompañarnos en este viaje de fe. Continúen con nosotros mientras desentrañamos más misterios de las Escrituras y profundizamos en el amor de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro, reciban un cordial saludo y bendiciones. Hasta pronto.